Bienvenido a Patrimonio y Tradiciones. Vamos a seguir profundizando en la historia de la ciudad, en nuestro patrimonio y en cómo darle vida a ciertos espacios que desgraciadamente nos dejaron. Nos dejaron porque la evolución del propio urbanismo, de las costumbres, de las incidencias, de los hábitos de vida en definitiva, pues van también cambiando con el paso de los años. Hablamos de emplazamientos que están en un momento dado ubicados cada día más en una zona muy céntrica, ¿verdad? Pero personas que también se preocuparon por ello y que hoy en día merecen también nuestro reconocimiento. Vamos de entrada a hablarle de un personaje del que hoy profundizaremos en conocimientos seguros. Ahí lo tienen, Joaquín María Peri Guzmán. Es precisamente uno de esos prohombres en los que empieza a confluir diversas coyunturas para que nos ayude a la construcción del propio puerto de Málaga, a proyectar las farolas como tal, a que el río Guadalmedina sea algo más cercano a la ciudad y menos invasor, ¿verdad? Todas estas cuestiones las trata este personaje que a lo largo del programa de hoy profundizaremos, pero quizás no le habían puesto cara y es importante que también tengamos en cuenta pues la perspectiva de una persona como Joaquín María Peri Guzmán, porque hay un enclave, que ya lo mencionamos con anterioridad, que merece la pena conocer. La farola, ahí la tienen, vamos camino de celebrar el bicentenario, lo decimos con tiempo para que aquellos que quieran hacer algo, pues que lo tengan en cuenta. 1817, y a partir de ese momento descubrimos uno de esos elementos que también son quizás singulares en Málaga, denominación femenina, no es la única farola de España. Tendríamos que irnos a las Canarias, allí encontramos también una farola, un faro, llamado Farola del Mar, y que evidentemente pues casi podríamos hermanarnos, ¿no?, en cuanto a la denominación, pero es muy inusual que un faro marítimo sea denominado desde este prisma. Además, cuando van ustedes a cualquier sitio, observen también el parpadeo, la señal de los faros, y en Málaga, por ejemplo, pues tenemos a la farola con ese 3 más 1, que sería 3 parpadeos seguidos y una pausa y a continuación el siguiente. Bueno, pues relacionada también con nuestro protagonista de hoy, también con el puerto de Málaga, por supuesto, y por qué no con muchísimas historias de la ciudad, porque hasta ha sido punto de disparo fotográfico. Desde ahí se hacían una serie de fotografías para que la perspectiva de la ciudad pudiera en aquel momento unirse, y además imágenes que quizás con este detenimiento pocas veces vemos la farola, primeramente con solo planta baja y posteriormente con un piso en primera, lo cual también le dio un aspecto distinto según la época. Y nos vamos a la anécdota también. No es fácil, si estamos hablando de algo popular, que pase a la oficialidad. Y fíjense, paseo de la farola. Pasamos del vocablo oficial, de cómo el pueblo de Málaga le llama a su faro marítimo, y a partir de ahí un propio paseo recibe el nombre, con lo cual tenemos la oportunidad de empezar a conocer nuevas perspectivas. Paseo de la Farola, que va desde la Fuente de las Tres Gracias, el Parque, el Paseo de los Curas, desde ese punto hasta la propia farola, porque a partir de ahí el antiguo morro, hoy en día llamado Paseo de Levante, vamos a situarnos también, pero desde luego singularidad tiene, y esa anécdota que del vocablo popular pasa al callejero oficial. Y de todo esto y de algo que había en esta zona y que ya no está, le vamos a hablar, porque tienen oportunidad de ir al Club Mediterráneo y visitarlo de forma totalmente libre y gratuita, el acontecimiento que allí se está celebrando, o los acontecimientos que se vienen celebrando, porque hay una exposición con distintas conferencias que le iremos contando a lo largo del programa de hoy. Y para ello, pues lo mejor es contar con las personas justas, necesarias y cualificadas para que esta materia llegue a su oído
y al final ustedes también aprendan, que es nuestra misión, como siempre saben. Les presento Rafael Vidal. Muy buenas, Rafael, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Rafael Vidal, bueno, el currículum de cada uno de los 4 que le voy a presentar, podríamos extendernos, ¿no? Y las tarjetas, yo no sé si llevan tarjeta o llevan cartapacio, pero bueno, de entrada le presento a Rafael porque ha sido el promotor, precisamente a través del foro que preside, de algo importante para que llegue aquí esa exposición de la batería de San Nicolás, y a partir de ahí estés físicamente en el Club Mediterráneo. Eso es importante, ¿eh? Y les recuerdo, con entrada totalmente libre, militar también, ¿eh? Con lo cual de esto podemos batallar mucho, ¿eh? Muy bien. Cristóbal García Montoro, profesor de la universidad, ¿eh? Un placer tenerlo aquí. Además, son muchos años que nos conocemos y tuve la suerte de que me diera clase, con lo cual es fantástico. Bueno, pues Cristóbal García Montoro, la historia de Málaga, especialmente la comercial también, que la domina, pero la batería de San Nicolás, otro de esos elementos que está ahí y estaba en el Club Mediterráneo, ¿no? Donde hoy en día se asienta. Efectivamente. Bueno, iremos hablando de esto. Iremos hablando. Bienvenido. Francisco Cabrera, muy buena, ¿cómo estamos? Hola, bien, noches. Lo conocen ustedes de ocasiones anteriores. Lo vamos a presentar como académico de San Telmo, especialista del puerto de Málaga, sí o sí, porque invierte mucha hora a que ese estudio, esa profundización, esa proyección y divulgación indudablemente no falte. Y tenemos esa suerte, de que haya personas amantes del puerto, porque el puerto es uno de esos sitios donde difícilmente te dejan acceder, ya cada vez más, pero antiguamente no era Málaga siquiera, o sea, había que entrar al puerto y se entraba en el puerto. Bueno, pues lo tendremos también con nosotros a lo largo del programa para seguir profundizando. Y Manuel Olmedo Checa, también académico de San Telmo, que está con nosotros. Don Manuel, muy buena, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Muy bien, gracias a Dios. José María Peri, el Guadalmedina, el puerto, cuántas cosas, ¿no? Capítulo importantísimo de nuestra historia. Y figura desconocida. Prácticamente, por desgracia. Bueno, a ver si hoy... Como otros muchos. Hoy no suenan más los apellidos Peri Guzmán y así vamos avanzando. Bueno, vamos a empezar por el principio, que sería la exposición. Exposición que ¿hasta qué día está? La exposición se inauguró el día 28 de octubre y está hasta el día 10 de diciembre. Hay que recalcar que es entrada libre, que se puede visitar desde las 10 hasta las 7:30 de la tarde. Ininterrumpidamente. Ininterrumpidamente. Bueno, pues y que además, bueno, pues si se trata con atención al socio, pues se puede incluso organizar una visita guiada al objeto de contar lo que es lo que quiere contar la exposición. ¿Y qué quiere contar? Pues la exposición lo que quiere contar es la historia de España a través de una fortificación, la de la batería de San Nicolás. Es decir, lo que ocurre en ultramar tiene repercusiones en Málaga y en la fortificación y el armamento de la batería de San Nicolás. Esa es la curiosidad y lo que se ha querido plasmar dentro de la exposición. Vamos viendo imágenes precisamente de esta exposición, para que todo el mundo se sitúe, además con un horario tan amplio, lo que merece la pena es que ustedes vayan a visitarla. De esa forma seguro que tendrán un contacto mucho mayor, podrán tener la oportunidad de ver los distintos documentos, pero sobre todo ahí que tenemos esa oportunidad, y esto es una placa, ¿verdad? Sí, se ha puesto una placa en la pérgola del club, la pérgola es semicircular y es donde estaban los cañones de la batería de San Nicolás. La batería de San Nicolás pues iba a ser mucho mayor de envergadura. De hecho, anteriormente había un proyecto del Castillo del Rey que prácticamente no se llegó a terminar. Incluso la batería de San Nicolás iba a tener una mayor envergadura. Pero sin embargo, se gastó tanto dinero en la época de Carlos III en Santiago, en San Cristóbal de Cabañas de La Habana, que dijo el rey que no, vamos, se gastó 14 millones de duros o de pesos, pues entonces resulta que dijeron que aquí había que hacer una fortificación un poquito más pequeña. Y entonces, aunque intentando que defendiera el puerto, y ha estado desde 1780 a 1953, en donde definitivamente desapareció esa batería, últimamente no como batería de costa, sino como batería antiaérea, que le llamaban batería no de San Nicolás, sino batería Rollo o de La Farola. Bueno, pues cuestiones que están ahí, exposición que se empieza organizar. Y Cristóbal, la vertiente histórica de una exposición de este tipo
quizá tan desconocida para la ciudadanía, ¿no? Que la haga el Club Mediterráneo, que se proyecte y se pueda visitar, es algo importante. Sí, creo que es una ocasión única, pues para efectivamente contemplar, ver toda esta serie de imágenes tan interesantes, ¿no?, del puerto, vistas del puerto, cartografía, imágenes muy interesantes que muestran, ¿no?, lo que ha sido el papel del puerto en torno a esta cuestión de la batería, ¿verdad?, en la vida de Málaga, en la historia comercial, industrial, naviera, ¿no?, de la ciudad. Hay que posicionar hoy en día a la audiencia, por cierto, a todos los que nos ven en Córdoba, en Sevilla, en Valencia o en Madrid. Gracias por estar ahí como siempre, los saludamos también, y por internet los 5 continentes, pero si ustedes hoy en día van al Club Mediterráneo, no tienen esa percepción de estar al borde del mar y con una batería de defensa necesaria para ese fin, ¿no? Ha cambiado mucho todo, ¿no? Y ahí quizá hay que enfatizar, ¿no? Decir que esa batería estaba prácticamente en el mar, ¿eh? Sí, ahora con la prolongación, ¿verdad?, del dique, pues ha quedado mucho más, la apertura del puerto ha quedado mucho más cerca, digámoslo así, de los ciudadanos que quieran ir a visitar. Claro. Bueno, seguir hablando y vayan divisando los propios planos que indudablemente tienen un valor, y le insistimos, acudan a la exposición. Son exposiciones que merece la pena que vean con detenimiento. Nosotros hoy le vamos a dar las claves para que todavía sea más fácil profundizar en estos aspectos, pero es complementaria la programación de un canal de televisión como Procono Televisión con una exposición, no sustituible. Eso es un énfasis en el que nosotros queremos insistir siempre. Francisco, Paco, cuando tenemos que hablar de una batería de este tipo, desaparecen las baterías desgraciadamente en Málaga. No tenemos resquicio alguno. Hay un parque en Torremolinos que es el Parque de la Batería, ¿verdad? Que quiere, aproximarnos a lo que era una realidad, que era la defensa de la costa, ¿no? Bueno, evidentemente a lo largo de los siglos la presencia militar en una ciudad portuaria como la nuestra es algo imprescindible. Normalmente el puerto, todos los puertos, pero desde luego el nuestro tenía diferentes connotaciones. Uno era la cuestión sanitaria, porque la mayoría de las enfermedades infectocontagiosas llegaban a través del mar, barcos con marineros que venían ya contagiados, o mercaderías que estaban contaminadas de alguna manera. Otra connotación es la de tipo comercial, obviamente, todo el comercio de Málaga, que dependía básicamente de la pasa y del vino, y después estaba la connotación militar. En una época tan beligerante, pues obviamente era preciso fortificar todas las defensas de marina, lo que se llamaba genéricamente la defensa de marina, en toda la costa y desde luego en las instalaciones portuarias. Lo que sucede es que ya en el siglo XX, de hecho desde la segunda mitad del siglo XIX, la propia estructura y la propia logística militar empieza a desaconsejar los elevados costos que suponían la preparación de un sistema de baterías, puesto que ya existen unidades móviles, artilleras, que son fácilmente desplazables y mucho más útiles porque pueden llevarse al sitio donde es preciso. Además de eso, se produce la circunstancia de que a partir de 1876, con los proyectos de Yagüe, Prieto y Valcárcel, el puerto, que se había quedado pequeño, avanza hacia el mar en dirección sur, y eso hace que todas las baterías queden en el interior de la instalación portuaria y por lo tanto pierdan la utilidad defensiva que ya tenían. Luego terminan desapareciendo. Claro, una evolución lógica, como lo estamos comentando. San Nicolás, ¿por qué? ¿Sabemos algo de ello? Empieza a aparecer con el nombre de San Nicolás a finales del siglo XVIII, y desde luego en el comienzo del siglo XIX ya está ese nombre, ¿no? No tengo datos documentales, archivísticos que digan del porqué de la batería de San Nicolás. Siempre se había llamado en esa zona la batería del Rey. El primero que la proyectó fue Bartolomé de Turus en 1717 y les llamó con esa denominación en honor de Felipe V. Pero claro, esa batería no podía construirse hasta que terminara el muelle de Levante, y como el muelle estaba constantemente avanzando, pues la batería nunca se hacía, ¿no? Berbón siguió manteniendo la batería en sus proyectos y siguió llamándola del Rey, y así el resto de los ingenieros del siglo XVIII.
pero es a finales del siglo XVIII cuando ya se hace una batería que al principio se designa con el nombre de provisional y que de pronto en la cartografía aparece a finales del XVIII y comienzo del XIX con el nombre de San Nicolás. Bueno, detalles que están ahí y que no hay que perder de vista, ¿verdad? Y sobre todo porque la profundización de la investigación histórica no cesa tampoco. Esto no es algo, ¿verdad?, que después nos sorprendemos con datos en un futuro por nuevos documentos que aparecen, nuevas conexiones, y evidentemente hay que seguir. Lo importante es que no perdamos esto, y aquí es donde ha existido un gran mérito por parte de la organización de la exposición para darle un realce y sobre todo también, oye, colocar una placa para que eso ya coste ahí. A todos los que vayan a ese punto geográfico, pues les sorprende incluso. Les sorprende incluso como el propio protagonista que hablábamos, ¿no? Un arquitecto que con tanta pretensión, ¿por qué pasa tan desapercibido? ¿Qué ocurre? Bueno, es que Málaga no adolece precisamente de tener una memoria, digamos, buena. Pero en eso yo quizás tenga un par de pistas muy bonitas, refiriéndome a dos cuestiones que habéis planteado. En 1780 se termina el fuerte de la Cabaña, en la boca de La Habana, y el rey pregunta, ¿y cuánto ha costado? Y le dicen 14 millones de pesos. Y el rey lo primero que hizo fue decir, por favor, tráeme un catalejo. Y claro, los cortesanos se quedaron un tanto asombrados. Y poco más o menos le preguntaron con mucho respeto, ¿para qué? Y el rey dijo, es que con lo que ha costado tiene que verse desde Madrid. Y luego hay que citar también que la primera batería del puerto de Málaga es la propia catedral. Efectivamente. La catedral. La calle Cañón todavía está ahí, ¿no? Justamente. Pero no solo por eso, sino porque la catedral es un edificio tan macizo que en el siglo XVI las gárgolas, por donde sale el agua de lluvia de las terrazas, le ponen forma de cañones, con objeto de que los posibles visitantes viesen en el centro de la ciudad un gran fortín artillado, y eso disuadiese de otras malas ideas, ¿verdad? No, está muy bueno el apunte que hace precisamente Manolo, porque pueden observarlo. Esto, afortunadamente, esta batería, entre comillas, la tenemos todavía. Tenemos los cañones de piedra en la calle Cañón, y además un espectáculo ver cuando esos cañones evacúan agua de lluvia. Eso es un espectáculo impresionante que recomiendo. Recomiendo incluso que pasen debajo con paraguas, porque es fantástico. Y las saeteras que hay también, ¿no?, en la propia fortificación como catedral, ¿no? Incluso el paseo de Ronda, ¿no?, que está el camino de Ronda, que está inmerso, es impresionante, pero esa pretensión de defender a la ciudad es constante, y ahí, ¿cuándo podemos decir que fracturamos? Es decir, ¿cuándo la ciudad está tranquila de que no hay invasiones? ¿Cuándo esto deja de ser una herramienta? Bueno, esto sucede de una manera paulatina, ¿no? No es de un lunes a un martes, es un proceso que se va gestando a lo largo de varias décadas. Quizás el elemento más significativo sea la ampliación de las obras portuarias que antes te he referido. Posiblemente a partir de ese momento ya las autoridades militares comienzan a plantearse la necesidad de cambiar un tanto la logística de este asunto. La batería de San Nicolás, en concreto, es a partir de la crisis finisecular del 19, con la pérdida de las colonias, cuando incluso hay alguna documentación militar que previene si se está suficientemente artillada la plaza como para ofrecer una defensa en el caso de una invasión de los Estados Unidos, cosa que hoy nos parece absolutamente disparatada. Entonces también lo era, pero había quien se planteaba esa posibilidad que después de Cuba pudiese llegar la flota americana, ¿no? Tenemos imágenes ahí aéreas precisamente que nos permiten ver cómo un litoral como el malagueño habría que defenderlo, ¿no?, de alguna forma, ¿no? Lo del Castillo de Santa Catalina, en la zona de la Caleta, sí, como también uno de referente. Ya el siguiente sería San Nicolás. Posiblemente San Nicolás. ¿Tendríamos alguno por ahí? Yo creo que hay una batería en el Palo, sí. Luego hay otra batería a levante de donde está ahora mismo la Caleta. Había otra batería. Es que hay que tener en cuenta que la defensa no solamente era del puerto, porque el ataque al puerto podían hacerlo desembarcando en determinadas zonas de la playa que no pudiera estar protegida, y entonces atacaban, que eso es lo que hizo Nelson en Santa Cruz de Tenerife, o pretendió en la batalla de Algeciras, o pretendió en Cádiz. Es decir, eso era la fórmula normal de atacar una plaza fortificada. Pues hay que tener en cuenta que un buque
de línea era, podríamos decir, neutralizado por una batería de 6 cañones de 24 o de 30 libras. Porque la batería estaba en alto, tenía mayor capacidad, podía calcular la ley del barco, por lo tanto podía darle al barco mientras el barco iba en movimiento y era más difícil hacer la puntería. Es decir, entonces había una serie de baterías que desgraciadamente no tenemos mucho conocimiento de ellas todavía, pero ya lo tendremos de aquí a un futuro, y que nos dará una idea de cómo esas baterías llegaban hasta por Levante y hasta Poniente, porque hasta Poniente llegaba más. Hay una batería en Torremolinos que todavía se llama la batería, lo mencionamos antes, es decir, que todavía seguía. En fin, tendríamos que verlo, y Paco, que es un experto en ese tema, tendríamos que estudiar todo ese tipo, todas esas baterías. Cristóbal, desde la perspectiva científica histórica de la investigación y desde el ámbito universitario, ¿no? Ahí hay un campo abonado de posibles investigaciones futuras, ¿no? Para seguir completando este puzzle, ¿no? Efectivamente, ¿no? Aunque se ha avanzado mucho, ¿no?, en el conocimiento de la historia de Málaga en todas sus vertientes, no solamente en lo militar, sino en lo mercantil, en lo industrial, en lo político, social, etcétera. Hay todavía bastantes lagunas, y efectivamente sería muy deseable, ¿no?, que la investigación, ¿no?, ahora y en el futuro, pues se ocupara de llenar, ¿no?, esos vacíos, esas lagunas que todavía existen. Habla de Lorza un poco y de los Altos Hornos, que fueron pioneros en España. Pues sería interesante. Bueno, efectivamente los organizadores pues han querido que yo me ocupe de subrayar el papel de un militar artillero, el general Elorza, que era experto en metalurgia y que vino a Málaga y estuvo durante algunos años dirigiendo las ferrerías, es decir, las fundiciones de hierro que se crearon hacia 1826 cerca de Marbella, al oeste de Marbella, junto al río Verde. Y entonces efectivamente, ¿no?, este militar, que sobre todo es conocido por su etapa como director de la fábrica de Trubia en Asturias, ¿no? Hay un aspecto de su biografía mucho menos conocido, y es la etapa inicial de su actividad como director de empresas de fundiciones de hierro en Málaga primero y después en El Pedroso, en la provincia de Sevilla. Y esta es una de las cosas que hay efectivamente que destacar. Pues es importante que tengamos en cuenta todos estos aspectos. Empezamos a profundizar en cualquiera de ellos, de los que le contamos a lo largo de cada semana, ¿verdad?, en nuestro programa. Y observen cómo estamos hablando de Málaga, con distintas perspectivas, con distintos enfoques y sobre todo con algo tan desconocido, que más de uno dirá, ¿qué me están contando? Si llevo pasando por ahí toda la vida y no sé nada de lo que me están contando. Bueno, pues precisamente hay personas que se dedican a la investigación, pero lo importante sobre todo es el papel que están haciendo hoy aquí, que es divulgarlo. Así que en la segunda parte de nuestro programa seguiremos aprendiendo mucho. Le digo segunda parte porque ahora mismo nos vamos a publicidad, volvemos enseguida y le seguiremos hablando de la batería de San Nicolás, de Joaquín María Peri Guzmán y de otros proyectos que también tienen que ver con la ciudad a lo largo de la vida de este ingeniero y arquitecto, ¿no? Si no puedes más con el estrés y el ruido de la ciudad, tómate un respiro con Mini Huertas de Alquiler, muy cerca de tu casa. Mini Huertas de Alquiler te ofrece una finca con tu huerta y todo lo que necesitas para disfrutar del campo en familia. Mesas, barbacoas, cuarto de baño, parking, columpios y un entorno muy familiar. Todo por 50 € al mes. Tienes que verlo. Hazte ya con tu Mini Huerta de Alquiler y respira tranquilo. Al principio del programa le hablábamos de evento o de eventos, en plural. Bien, vamos a enfatizar ahí porque hay conferencias también
que indudablemente completan una exposición. Al final todo es un conjunto y ese conjunto deben ustedes de sacarle el máximo partido. Sobre todo porque, fíjense, para adquirir este conocimiento no hace falta pasar por caja, que muchas veces, pues saben ustedes, que evidentemente hay en la vida situaciones y costes que hay que asumir. En esta ocasión tenemos la gran suerte, la gran fortuna de que sea totalmente gratuito. No sé yo si esto se termina de apreciar. Hay una teoría que todo aquello que no se cobra, desgraciadamente, se valora menos. Vamos a romper la teoría, vamos a aprovechar. Conferencias, ¿cuáles tenemos, Rafael, por ejemplo? Bueno, hemos dado dos conferencias, una de Peri y otra sobre las fortificaciones. Luego, pues la tercera conferencia la dará el profesor García Montoro sobre el general Elorza, porque el general Elorza hay que tener en cuenta que los primeros hornos que existieron, altos hornos en España, fueron de Málaga. Luego, a continuación... ¿Cuándo es esa conferencia? Esa conferencia es el 21 de noviembre. Luego, el 27 de noviembre, tenemos otra conferencia que lo da Francisco Cabrera, que va a hablar sobre las fortificaciones del puerto de Málaga. Y luego, pues a lo mejor aparece una conferencia excéntrica, que ya es a 1 de diciembre, el día 5, quiero recordar, ¿no? En el cual, pero que hemos querido introducir porque se habla de un personaje extraordinario de la historia de Málaga, que es Bernardo de Galvez, un malagueño insigne que hizo una labor extraordinaria en América. Esas son las conferencias que vamos a hacer este año. El año que viene ya tenemos proyectado nuevas conferencias y además no solamente nuevas conferencias, sino nuevas exposiciones. Exposiciones que se atraigan más al público, que van a estar al aire libre, en la calle Larios. Queremos también que se hagan en el puerto, siempre con autorización, lógicamente, del puerto. La del ayuntamiento ya más o menos tenemos esa autorización. Y también queremos hacer otra exposición de barcos en la sala de bandera. Hay que tener en cuenta que hemos hecho la mayor, tal vez, recopilación cartográfica y documental que se haya hecho nunca sobre Málaga. Con lo cual tenemos para esta exposición y para varias más. Está bien, casi para un museo permanente. Sí. ¿Vale? Casi para un museo permanente. Bueno, pues vayan tomando nota de todos esos datos. Si tuviéramos la posibilidad de asistir, era el día 21, ¿no, Cristóbal? La exposición. Ahí ya mencionábamos algo antes, al inicio, en la introducción. ¿Qué podemos ahí tener clave para aquellos que quieran asistir y decir, me interesa ese tema? Pues conjuntamente, ¿no?, dos elementos en la conferencia que son, como he dicho antes, la figura del general Elorza y luego la vertiente de la industrialización de Málaga en el siglo XIX. Hay un dato de la historia de Málaga que no creo yo que no es suficientemente conocido, y es que Málaga estuvo a la cabeza de la producción nacional de hierro durante aproximadamente un cuarto de siglo. Mira que lo repetimos veces y no es conocido. No es conocido ese dato, ¿no? A la cabeza de la producción de hierro en España. Los historiadores de la siderurgia distinguen como varias etapas, hablan de la etapa malagueña, o la etapa asturiana y luego la etapa vasca, ¿no? Pues efectivamente, ¿no?, la provincia que estuvo en primer lugar, ¿no?, en lo más alto, ¿no?, de la producción de hierro fue Málaga. Entonces vemos, ¿no?, estas dos cosas al mismo tiempo, ¿no? El personaje que es clave en el despegue de la siderurgia malagueña y luego pues las fundiciones, las fábricas de Marbella y de Málaga. Importante que eso no lo pierdan de vista. Lo mencionamos constantemente, pero no termina más de uno de creerse esta cuestión, que fuimos en la cabeza, ¿verdad? Cuando hablamos de cabeza, claro, hay que posicionarlo, que entender industria en Málaga hoy en día es tan difícil, ¿verdad? Que, bueno, pues sí, es difícil de imaginar, pero así fue en ese momento. La conferencia que la teníamos el día 27 era... El miércoles 27. Sí. Vamos a introducirla. Se refiere sobre todo al sistema de fortificación de las infraestructuras portuarias. En general, los fuertes que estaban proyectados y algunos de ellos construidos en el propio puerto, los propios muelles, y después las líneas de defensa que a lo largo de toda la costa, especialmente las torres de Almenara, algunas de tradición medieval, de tradición islámica, hay otras en el siglo XVIII que se construyen, sobre todo la de planta en Pezuña, que ya permitía un tren de artillería,
Y bueno, pues eso es básicamente... Estaríamos hablando, por ejemplo, para que todo el mundo se sitúe, la de la Cala de Mijas, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la de la Cala de Mijas es una de ellas, sí. Las Torres de Almenara, las islámicas, pues saben que son troncocónicas o cilíndricas, hay también de planta cuadrada, no tienen accesos, se subía por una escala y tenían 3 vigilantes y que iban uno a cada torre almenara de las que estaban cerca para comprobar que a lo largo del día no había ninguna incidencia, ¿no? Y así se evitaba el desembarco de lo que le llamaban en el siglo XVI las saetías de las zonas de las tierras de berbería, que le llamaban genéricamente, de los piratas berbericos. Y después los propios fuertes portuarios, claro. Fuertes portuarios, y eso ya desgraciadamente no lo que hablábamos antes. Sí, no hay nada de eso. Ya nos tenemos que ir a cartografía prácticamente. Sí. Vale. Y Bernardo de Galvez, ¿quién da esa conferencia? ¿Quién da esa conferencia? Pues un servidor de ustedes, con una faceta importante como es el uso y el empleo adecuado de la artillería para conseguir sus triunfos. Ahí entra Pensacola, ¿no? Evidentemente aquello fue el culmen y fue fruto del conocimiento y de la preparación del más brillante militar que ha habido en España desde los tiempos del Gran Capitán. Es bueno que recordemos eso de yo solo, ¿no? Sí. Sería bueno que se lo recordásemos a la audiencia. Bueno, en un momento cumbre de la operación para conquistar Panzacola, Bernardo de Galvez tiene que tener un arranque de heroísmo, de valentía, de decisión, sobre todo de decisión, porque ve que las instrucciones del rey Carlos III se pueden ir al garete por falta del apoyo debido de la flota que le acompaña. Y Bernardo de Galvez, a bordo del bergantín Galvestown y seguido de 3 pequeñas embarcaciones, inicia solo el cruce del estrecho que da acceso a la bahía de Panzacola. Ello bajo el fuego graneado de una batería inglesa con piezas de A-32. Y en aquel momento supremo, Bernardo de Galvez triunfa, cruza solo, acompañado de su Estado Mayor y ese pequeña escolta, ese pequeño estrecho, en mitad de la algaraza y la alegría de todo el ejército español que está presenciando tan heroico gesto. Un gesto de un malagueño, ¿verdad? En el continente americano, pero indudablemente de un malagueño, es parte de la historia de Málaga. Un echado para adelante. Eso es. Pero ojo, con mucha inteligencia y mucha preparación. No, está claro, no era Sí. un osado, no era. Evidentemente. No era. Sí. Bueno, pues vamos a hablar también, y vamos a ver algunos elementos, porque el Guadalmedina con agua es difícil de ver, pero bueno, hay veces que cuando se ve, se ve. En 1907 hubo un momento catastrófico para la ciudad, uno de tantos, ¿verdad? Tenemos aquí imágenes de algunos de los desembalses de El Limosnero, que sería correcto. Justamente. Y verlo así es complicado, pero tampoco podemos embovedarlo. Tenemos proyectos ahí desde hace muchísimo tiempo, y aquí es donde entrará también la figura de Joaquín María. Una figura excelsa. Peri tiene el gran arte de poder compendiar lo que otros ilustres técnicos han hecho a lo largo de casi 3 siglos. Y él, digamos, procesa esa información y adopta una serie de importantes medidas. No solo sobre el Guadalmedina, que ya fue una labor importante, sino sobre los arroyos que están muy contiguos al borde de la ciudad de entonces, pero que hoy están en nuestro casco urbano. Claro. Por la margen izquierda del río están los arroyos de Barcenillas, el Calvario y Olletas, que esos hoy continúan circulando con ocasión de grandes lluvias por la calle Victoria y entran en calle Larios por la calle Granada, eso todos los días, ¿no? Y por la margen derecha del río los arroyos de Los Ángeles y el Cuarto, con una medida que fue importantísima, que luego en el siglo XX pues se trastocó, como era el derivar el arroyo de Los Ángeles al arroyo del Cuarto, para evitar que las aguas de este arroyo de Los Ángeles pudieran engordar las del Guadalmedina, claro, y acentuar el problema. Pues bien, en el siglo XX otros técnicos, evidentemente poco ilustrados y sin conocer la historia, que ya dijo Cicerón que era la maestra de la vida, pues hicieron justamente al revés. Derivaron el arroyo del Cuarto al arroyo de Los Ángeles y, bueno, seguimos pagando las consecuencias.
Bueno, pues además, geográficamente, el Arroyo de los Ángeles está ubicado más al norte que el Arroyo del Cuarto y el mar queda al sur, ¿no? Con lo cual, por eso decía lo de ilustrado. Simplemente posicionarse un poquito en la ciudad y la verdad que son medidas que se toman y que al final, evidentemente, se siguen pagando, porque el Guadalmedina embovedado no está, ni tampoco lo podemos utilizar como quisiéramos, ¿no? Una gran tarea pendiente para esta ciudad. Ojalá llegue algún día un líder con poder de decisión y con poder en Madrid y por supuesto en Sevilla, que pueda afrontar la definitiva solución a este gravísimo problema. Se tiene que reencarnar Cánovas. Muy oportuno, don Antonio, muy oportuno. Bueno, vamos a ir cerrando porque nos quedan muy pocos minutos y merece la pena que le saquemos partido. Vamos a ver imágenes de la Malagueta, del Paseo de Levante, para que ustedes se aproximen. Lo hablábamos antes, la batería estaba ahí, la de San Nicolás estaba al borde del mar. Hoy en día todo esto ha cambiado, pero merece la pena que cuando ustedes pasen por ahí vayan observando cómo la ciudad, la configuración ha ido transformándose. Cualquiera lo diría, y sobre todo este Paseo de Levante que surgió sin la ciudad enterarse prácticamente, ¿verdad? Sí. En un terreno que nadie visitaba, porque no hay por qué visitarlo, no es un terreno de paso, y de buena primera nos dicen, esto se abre, y nos encontramos los del club, quizás lo teníais más cerca y lo veíais, ¿no? Pero difícilmente, ¿verdad? Imaginarse una ciudad así, y sobre todo con esta gran avenida, la definían como autovía incluso, al inicio. Cuando hablamos de esta transformación, al ciudadano le cuesta muchísimo ubicarse, ¿no? Y ahí es donde quizás hay que todavía hacer más hincapié. Tanto hincapié, pongo un ejemplo y compartimos tertulia. En calle Alcazabilla hay unos tramos de solería que son de distinto color, donde se indica que la muralla pasaba por ahí. Pero claro, si no pone nada, lo sabemos los de siempre, ¿no? Esto no es penoso, ¿no habría que profundizar más en cuestiones de este tipo y poner todavía más en valor pues qué perspectivas como esta nos ayuden a ver la batería de San Nicolás en su contexto, ¿no? Ejemplos hay. Por ejemplo, yo aquí, al ver estas imágenes y al pasear por ese paseo, mi recuerdo va hacia un ingeniero de camino excepcional cuyo nombre es Francisco Merino Ruiz de Gordejuela. Él fue el gran ideólogo de lo que después el puerto ha podido realizar. Pero basta con irse a Madrid y ver cómo en muchas calles de Madrid hay un rombo de color amarillo explicativo que dice aquí nació, aquí trabajó, aquí murió, cosa que en España tampoco sería, en Málaga tampoco sería tan complicado hacer. En calle Alcazabilla, por aquí pasaba la muralla musulmana y por aquí pasaba la muralla romana. Pero claro, eso tampoco es tan caro. No me explico por qué no se hace. No me lo explico. O sí. Bueno, es cuestión de buscar la explicación. Paco, en el puerto es que hay tanta diversidad urbanística en el puerto. Es que decir, explicarle a alguien que la cortina del muelle era el puerto, eso es muy complejo hoy en día, y sin embargo era el puerto. Era el puerto, claro, se llamaba cortina del muelle porque ahí atracaban los buques para, lógicamente, descargar las mercaderías que traía y echarlas a los propios andenes y cargar básicamente el vino y la pasa, que era durante siglos el sustento de toda Málaga, ¿no? Claro, Málaga como ciudad portuaria crece hacia el mar, y crece hacia el mar de una manera natural por la propia dinámica litoral de sedimentos marinos. Esto ya lo descubrieron en el siglo XVIII, Berbón, que fue un ingeniero notable, lo intuía, y después Joaquín de Vilanova lo demostró. Hay unas corrientes que, entrando por el estrecho de Gibraltar, como consecuencia de la diferencia de salinidad y temperatura y masa de agua entre el océano y el Mediterráneo, esas corrientes van lamiendo toda la costa del Mediterráneo hasta el estrecho de los Dardanelos, bajan Grecia, Italia, el sur de Francia. Esas corrientes son constantes y continuas, arrastran, me parece que tienen 5 kilómetros a la hora, muy poco, ¿no? Pero arrastran una gran cantidad de material. Si en esa costa se introduce en la costa un muelle, que es una estructura de una gran envergadura, el agua bordea el muelle, pero deposita todos esos depósitos y crea lo que se llamaba un playazo. Así nace lo que hemos visto antes, las playas de Levante, así nace el avance de la costa desde la propia cortina del muelle
Así nace las playas al poniente de la ciudad, en la zona de San Andrés, nacen de esta manera, con los depósitos y también obviamente los depósitos aluviales de los ríos, especialmente el Guadalmedina, cada vez que había una inundación. Esto es algo, desde un punto de vista de la ingeniería, absolutamente ya demostrado y sin ningún tipo de discusión. Es por eso por lo que crece, no es por otra cosa. Pues fíjense, si tenemos que ir explicando el puerto, y el puerto ha ido avanzando y se ha ido de la ciudad, ¿no? Y estaba el tinglado del muelle, estaba prácticamente en la Plaza de la Marina, ¿no? Encima. Pues evidentemente eso está ahí. Y esa historia industrial, Cristóbal, de la que tan apasionadamente ha investigado durante tantos años y sigue investigando, por muchos más, esa historia industrial en Málaga es invisible. Bueno, yo creo que ya la situación ha cambiado, ¿no? Hace unas décadas, pues sí que efectivamente era invisible y sonaba esto, pues, raro, ¿no? A mito. Pero yo creo que ya sí, poco a poco, ¿no? En este sentido yo creo que la universidad algo ha hecho también, Sí, ¿no? sí. Y entonces esa historia industrial de Málaga, pues... Ahora llega el momento de las placas, ¿no? Que se pongan algunas placas, como hablamos. Bueno, y abundando en lo que estábamos diciendo hace unos momentos, pues efectivamente, actos como los que en este momento, ¿no?, de los que estamos hablando, o exposiciones como esta, pues permiten ver a través de cartografía o fotografías antiguas, por ejemplo, como el mar pues llegaba a la aduana. Es que Totalmente. la aduana estaba justamente al lado del mar, ¿no? Claro. Entonces todo esto yo creo que puede ilustrar muy bien sobre estos aspectos, ¿no? Menos conocidos. Rafael, para terminar, si uno se pierde esta exposición, ¿qué se pierde de verdad? Bueno, pues se pierde la historia de Málaga, una gran parte de la historia de Málaga. Y además yo voy a incidir en dos cosas que nosotros también queremos. Primero, Málaga se repobló, o sea, se industrializó en los Reyes Católicos gracias a que se creó aquí una fábrica de cañones y de pólvoras y de bastimentos. Primera cosa, se consiguió repoblar. O sea que tenemos que profundizar también, y los malagueños no conocemos. Hay miles y miles y miles de cañones construidos en Málaga para todas las flotas españolas del Mediterráneo e incluso de América. Y luego también otro tema que yo creo que convendría también, porque además es interesante, hemos hablado de Verbon, hemos hablado de diversos ingenieros y militares, porque eran ingenieros del rey, pero por ejemplo la similitud entre la Malagueta y la Barceloneta. Dos playas, dos terrenos protegidos por dos fortificaciones, Montjuïc y Gibralfaro. También eso convendría que los malagueños supiéramos que fuimos en paralelo a la idea de Barcelona. Es decir, que esa parte de la historia también me gustaría pues que difundirla, y que yo creo que a lo largo del tiempo el Foro para la Paz en el Mediterráneo, junto con otras instituciones que se presten y con muy poco dinero, porque aquí lo que hace falta no es dinero, sino es ganas de trabajar y organización, se puedan prestar esa gran difusión y trabajo de la historia a los malagueños. Bueno, han dado pie. La próxima actividad del foro, ¿cuál es exactamente? Bueno, la próxima actividad del foro es ya el 12, 13 y 14 de este mes, que tenemos la 7ª jornada de seguridad, defensa y cooperación. También son las jornadas de defensa y cooperación más importantes que hay en España. Han venido a lo largo de los años miembros del gobierno, directoras generales, diputados, embajadores. Este año concretamente pues tenemos los embajadores de Israel, el embajador especial de España en el Sahel, el embajador de España en Jerusalén, que es cónsul general de España en Jerusalén. Viene pues una élite extraordinaria de financieros para tratar el primer día de todo el aspecto financiero, de la incidencia del Sahel en la economía del Mediterráneo y en el Mediterráneo, las amenazas del Sahel. Ahora mismo, por ejemplo, el otro día escribí un artículo que ha tenido bastante repercusión, porque tenemos la friolera de 8 o 10 grupos terroristas con más de 50.000 terroristas en el Sahel, que están mirando Europa y que están diciendo que Al-Ándalus tiene que volverse a ser islámico. ¿Sí? Tenemos muchos problemas, y eso pues es una parte que vamos a tratar en esa jornada de seguridad, defensa y cooperación, que espero a todos los malagueños que vayan, que una vez será el día 12 en la Sera de la Marina, en el Salón de Unicaja, el día 13 en el auditorio
del Museo Carmen Thyssen y el día 14 en el Real Club Mediterráneo. La entrada es libre hasta completar el aforo. Bueno, pues fíjense, no hace falta conciencia. El foro en este caso lo está consiguiendo creando la exposición, y un servidor especialmente, y sé que muchos de ustedes, al escuchar a los cuatro hablar de la batería de San Nicolás, de los sistemas de defensa y demás, todavía le entran más ganas, ¿verdad?, de profundizar en estos asuntos. Pues es básico para la historia de Málaga, porque el mar ha estado ahí, es la propia conexión con nuestra historia. Si no hubiera habido mar, quizás la ciudad aquí no estaría, posiblemente, ¿verdad? Todo tiene una lógica y un porqué. Pero si con esto le hemos ayudado a profundizar ahí, háganle caso a cada uno de los cuatro en las distintas vertientes, porque indudablemente vamos a aprender mucho y sobre todo vamos a poner en su justa medida y en valor a personas, a marinos como Peri Guzmán, y especialmente a esas construcciones que se hacían antaño, que hoy en día pues carecen quizá de sentido, pero que la historia lo que hay que hacer es precisamente conservarla y ponerla al alcance de todos. Muchísimas gracias a los cuatro por la asistencia y especialmente por la dedicación previa para organizar una jornada de este tipo, que no son pocas, el empleo que tenéis que hacer cada uno de ustedes. Gracias a los cuatro. Muchas gracias. Bueno, pues nos vamos. El próximo lunes tendremos oportunidad de seguir profundizando. Le adelanto que hablábamos de la farola y de unas fotografías que se pueden observar si se lanza desde la farola. Pues esto precisamente ocurrió, y la semana que viene le vamos a encontrar algo relacionado con esto y con uno de los grandes coleccionistas que tenemos en la ciudad. Así que, sin más, el próximo lunes a las 7:30 en Patrimonio y Tradiciones. Hasta la próxima.